Muy buenos días tengan todas las personas que nos acompañan, miembros de la Academia Nacional de Medicina, de la Comisión Nacional de Bioética, de las delegaciones de los estados, de las comisiones estatales de bioética. Agradeciendo la deferencia de la invitación, procederé a tocar el aspecto que me corresponde sobre directrices médicas, autonomía y toma de decisiones al final de la vida. Y en los próximos minutos me referiré a la importancia de la voluntad como el eje rector que define muchos de estos elementos en la sustentación, la autonomía y el derecho a elegir, que es en donde empezamos a vincularlo con la ética y la bioética, y la figura de las directrices médicas anticipadas desde esta perspectiva. Esta presentación no representa conflicto de interés de ninguna índole y ninguno de los contenidos ha sido desarrollado por herramientas de inteligencia artificial. Cuando configuramos la escena de la conciencia y de la capacidad del individuo para poder tomar decisiones sustentado en la voluntad, invariablemente hay que referirnos a la figura central de la Capilla Sixtina, en donde Miguel Ángel, de una manera subliminal, nos hablaba que no era un asunto de la divinidad, era un asunto de la conciencia que se integra a nivel cerebral. La corteza cerebral como tal es lo que nos da no solamente las habilidades cognitivas, los vínculos emocionales, comportamentales, conductuales, sino que también nos da una identidad y nos hace ser únicos en un escenario de diversidad. Además, la conexión con la figura del hombre establece un espacio entre el dedo índice en donde no hay un contacto directo, lo que determina que finalmente el ser humano es quien tiene la capacidad a través de la autonomía de elegir, de tocar o no el dedo de la divinidad, y ese es un proceso que se involucra en el escenario de libre albedrío, la autonomía y la capacidad de decisión. Cuando trasladamos estos conceptos a la decisión médica como tal, pues también se encuentra sustentado justamente en la voluntad que fundamenta la autonomía y esta capacidad de elección. Y ya Marco Aurelio, en una de las muchas ediciones del Buen Morir, el Ars Moriendi, hablaba de que convenía apresurarse para tomar estas decisiones porque cada instante estamos más cerca de la muerte, además de que también cesa con anterioridad la comprensión de las cosas y la capacidad de acomodarnos hacia ellas. Esto significa que en el escenario de transición de la ciencia médica desde el mito o desde las perspectivas sustentadas en la visión místico-religiosa de una época, se trasladó a la visión científica en donde gradualmente aplicamos el rigor, la objetividad y la sustentación que en este caso se identifica como la capacidad de realizar una visión ontológica. Se toca la materia, se generan procesos sistemáticos, la visión nociológica, que es lo que representa la visión cognitiva, en donde surge el rigor científico, la duda intelectual y la capacidad de poder sustentar las decisiones en estos principios, y finalmente la visión pragmática, lo que significa que esta visión científica pues tiene una representación no solamente en la parte técnica, sino en la parte que concierne a los valores que una sociedad acepta como válidos desde el punto de vista sociocultural. Si nos remontamos a la definición de voluntad, pues probablemente esto desde los conceptos semánticos más puros de la Academia de la Lengua nos define en qué se sustenta a su vez este principio de la voluntad anticipada. Facultad de decidir y ordenar la propia conducta, acto de potencia volitiva, lo que involucra la voluntad, y que define entonces estas capacidades para que sobre el libre albedrío se sustente esta libre determinación y además de nuevo cuenta entra en juego la capacidad de elección sin ningún otro componente externo que obligue a lo contrario. Los demás son sinónimos, que no vamos a redundar en ello, pero esto nos permitiría definir desde la filosofía cómo la voluntad ha sido un eje rector en muchos de los elementos del desarrollo cognitivo, la conformación de sus nexos con la visión humana, dígase desde la emoción,
en un vínculo de emoción y cognición que permanece indisoluble hasta la fecha, y que desde la antigua Grecia se hablaba de este hecho como una responsabilidad individual, en donde se integra ya una conexión desde los tiempos de Aristóteles de que la voluntad y la ética se vinculan a su vez con la virtud. De una manera más textual hablamos de que esta tradición filosófica define la idea de la voluntad como aquella que está íntimamente vinculada con la libertad. Y a partir de ello, en la medida en que somos libres de elegir, es en la medida en que somos libres de ejercer esta autonomía y somos nosotros mismos a partir de nuestra identidad. En una publicación que me llevó algunos años de revisar a propósito de los 500 años del encuentro de las dos culturas, también encontré los que podría denominarse los 500 años del diagnóstico del traumatismo de cráneo. Estudios filológicos en distintos repositorios, pero entre ellos en lo que es la librería de Washington, la librería del Estado en Washington, encontré algunos de los textos de Bernal Díaz del Castillo, en donde hablaba de que Moctezuma se rehusó a recibir tratamiento hasta su muerte. Y este probablemente es uno de los vestigios para hablar de que esta expresión de la voluntad, dentro de las muchas variables que desde luego se presentan por cada autor, en donde puede ejercerse, no lo inventamos en este siglo, esta condición de la autonomía y del libre albedrío es un ejercicio propio del desarrollo del Homo sapiens en su capacidad de la toma de decisiones. Parte de las confusiones socioculturales que tenemos en esta fecha probablemente derivan de la teoría cardiocéntrica y el impacto que esto tiene en todo el mundo. El corazón fue lo primero que se descubrió desde la perspectiva anatómica. Tenía motu proprio, podría sobreexistir aún fuera del cuerpo y latir todavía por algunos minutos. El corazón era el que rifaba y sigue siendo un elemento fundamental para la cultura, la literatura, las artes. Por ello decimos te quiero con todo el corazón. Si a alguien le dicen te quiero con todo el cerebro, probablemente le soliciten una interconsulta. Y esto habla de cómo por mucho tiempo el cerebro fue un enorme desconocido. Había que buscarlo en una caja rígida, dura. Por ello, esta imagen de una tomografía de cráneo de las momias en Egipto marca uno de los huecos, tal cual como se hace una cirugía contemporánea para la base de cráneo, en donde se removía el cerebro y se tiraba. No era útil para pasar con Anubis, en cambio el corazón era muy importante que estuviera preservado. Posteriormente, Da Vinci se atrevió a postular una coordenada que se denominó el senso comune, que es en donde empezamos a darle no una visión eurocéntrica, sino una visión de equilibrio que, disculpándome por la frivolidad, pues el corazón es un músculo que bombea y que responde autonómicamente, pero que no tiene ningún vínculo emocional ni cognitivo. La toma de decisiones reside justamente en el cerebro. De ahí deriva la confusión de entender que la lógica de la teoría cardiocéntrica pues también aplica a los criterios cardiorrespiratorios de muerte. Entra la familia, se le dice que el cerebro está muerto, pero si ven la frecuencia cardíaca en el monitor, dicen, bueno, pero el paciente está vivo. Y eso ya genera una confusión que para el mismo personal de salud es compleja de explicar. A partir de la declaración clásica que vincula la ética y la bioética con los derechos humanos en 2005, se postuló la importancia de la dignidad, de cómo proteger estos derechos durante todo el curso de la existencia y cómo además promover que los adelantos médicos fueran equitativos y accesibles. Para el caso de las directrices médicas, como expresión de la voluntad, fue necesario hacer un planteamiento de pertinencia desde la vinculación social, al menos en 3 niveles reconocidos. El primero de ellos es la manifestación consciente y libre de la voluntad por parte de una persona, que requiere de introspección, de educación,
de autoconocimiento de su condición de salud. El segundo nivel es generar rutas críticas en un marco organizativo de las instituciones para que esto se reconozca como tal. Y el tercero es promover políticas públicas que no solamente la reconozcan, sino la respalden, la validen y la respeten. Y esto forma parte de los escenarios donde entra la legislación para poder ponderar el efecto que tiene la toma de decisiones en la medicina. En cada una de las etapas, no solamente en la senescencia, podemos enfrentar dilemas de esta naturaleza. Y la mano humana es la que trata de intervenir para que la calidad funcional, la autonomía y la preservación de estas condiciones pueda ser lo más funcional posible. Como muchos autores lo han señalado, de lo que se trata es de morir joven lo más tarde posible. Y esto significa que bajo esta perspectiva, las comorbilidades, si logramos controlarlas, pues podríamos al menos tener una funcionalidad, independencia y autonomía en esta última etapa de la existencia. Por ello surgieron compromisos vinculantes, no solamente para comprometer a la sociedad, sino a las instituciones que respaldan estas decisiones a partir de la voluntad, promoviendo justamente las rutas para favorecer esta expresión de la voluntad anticipada, generar mecanismos de protección, crear programas de atención que la promuevan, incentivar mecanismos de comunicación, como lo hacemos ahora en este foro, que tiene no solamente la pertinencia de conectarse con los profesionales, sino de vincularse con la sociedad, justamente para considerar la atención y el respeto a estas decisiones y facilitar los mecanismos y el cumplimiento de estas disposiciones desde la visión sociocultural y jurídica. Por ello, si resumimos, las directrices médicas anticipadas, ya de una manera más circunscrita, tienen básicamente los siguientes componentes: instrucciones a criterios personales, designación de una persona representante, situaciones sanitarias previstas de acuerdo a la condición de salud de una persona en particular, y las instrucciones sobre las actuaciones sanitarias, en particular sobre esa situación, además de instrucciones sobre la corporeidad. Si las desglosamos en aquellas situaciones médicas, lo más común que está en previsión en la mayor parte de los formatos de directrices médicas es las decisiones ante una enfermedad irreversible con desenlace inminente de muerto, estado avanzado de enfermedad, estado vegetativo crónico y estado avanzado de demencia o de deterioro cognitivo pronunciado con dependencia desde el punto de vista funcional. Y algunos de los ejemplos de las instrucciones específicas tienen la finalidad de no prolongar inútilmente la vida de manera artificial, no recibir tratamientos experimentales si no tienen un soporte de validación científica, dígase futilidad, evitar la futilidad, a no ser que haya una aceptación para un proceso de investigación clínica, el deseo de que se administren los tratamientos pertinentes para paliar el dolor físico, psíquico y el sufrimiento, que se permita la asistencia necesaria para morir en paz. En caso de embarazo, la mujer puede dar prelación a la salud fetal en este tipo de decisiones. Recibir asistencia espiritual de acuerdo a las creencias particulares de cada individuo y permitir además la compañía de su familia y allegados según sea su elección. Otras instituciones como la Clínica Mayo es más puntual en algunas de estas recomendaciones: reanimación cardiopulmonar, respiración asistida, diálisis, antibióticos, cuidados paliativos, donación de órganos y tejidos, donación del cuerpo para estudios científicos o para estudios anatómicos o ante instituciones para fines de educación, que son parte de las múltiples variantes que pueden también entrar en este marco de las decisiones. Y algunos otros autores lo pueden hacer a partir de un diagrama o de un cuadro que va señalando simplemente como un checklist o como una revisión cada uno de estos rubros acerca de cuál es su postura y cuál es el contexto de la voluntad. De esta manera, como ustedes observan, pues no se trata
de un tema que vincula con la muerte digna, sino con la calidad de vida en los últimos momentos de la existencia. El hablar de la muerte, pues, es un tema póstumo, y el hablar de la muerte es un tema en donde ya después es otra historia. Pero al menos que los últimos minutos de nuestra existencia tengan esa vinculación con el derecho fundamental y la dignidad y la atención, pues es parte de las prerrogativas de esta directriz anticipada. En el libro que podemos compartirles al final podrán encontrar algunos ejemplos de diferentes instituciones sobre esto que se ha denominado también el testamento vital, en donde desde luego es importante tener clara el diseño, la validación, pero también la congruencia entre la voluntad expresada y la coherencia técnica. Usualmente no conozco o no hay ninguna revisión en donde alguien diga yo quiero un tratamiento como los que da el doctor House, o yo quiero la última cirugía robótica en mi directriz anticipada, o yo quiero la última generación de quimioterapia en los últimos momentos de mi existencia. Generalmente son elementos y variables muy elementales, como ustedes observarán, y que tienen la precaución de no contravenir la lex artis, justamente para que esto no genere conflictos en lo que son los estándares de oro y guías de manejo que debe atender para no cometer omisiones el personal médico. Hoy esto se ha hecho cada vez más versátil, puesto que ahora es más fácil hacerlo por la vía digital. En algunas instituciones en Europa existe una página donde se hace el registro y eso queda automáticamente registrado en un repositorio general en donde se hace la inscripción al registro de voluntades anticipadas y directrices médicas anticipadas. Cada uno de los puntos tiene el clic para ser llenado sobre estos elementos, de manera que ya no es tan estricto una limitante que era el tema notarial, que además implica un gasto que muchas veces las personas no pueden hacer. Y en circunstancias particulares que podía hacerse pues en la misma condición del escenario hospitalario ante testigos y ante la designación del representante responsable. Hoy por hoy, la incursión de otro tipo de estrategias también han entrado en este panorama. Si ustedes le preguntan a un ChatGPT, que esta es una única diapositiva que tiene este componente, ¿qué es la voluntad anticipada? Ya se los puede elaborar de manera muy puntual. Un algoritmo inteligente, entre comillas, lo inteligente, puede proponerle cuáles son los criterios elementales de una voluntad anticipada en esos términos, de manera que esto nos da una idea de cómo se ha hecho un concepto genérico en la toma de decisiones del individuo y la sociedad, y no incurrir en este escenario como lo hizo críticamente Quino en su oportunidad, sobre cuáles son las implicaciones y las variables que habitualmente observa la sociedad de lo que piensa que son, cómo se toman las decisiones al interior de las instituciones hospitalarias. El profesor Widdix hablaba de que finalmente algunas palabras respecto ya no solo al último momento de la vida, sino a la muerte, es de que es el cese permanente de las funciones críticas y vitales como un todo. Y esta es una revisión que hizo el Lancet a propósito de que hablaba de que hemos sobremedicalizado la muerte. Y esta gran cantidad de interacciones no son para leerse, obviamente, y yo tampoco las alcanzo a distinguir. Pero en el artículo original marca todas las interacciones que ocurren alrededor de la muerte de una persona. Marca además cómo ha habido cambios, por ejemplo, qué tan largo es el proceso de muerte, pues antes era como muy puntual, no había muchas maniobras artificiales y el desenlace era muy claro. Ahora se ha hecho un proceso muy largo, los médicos no intervienen ya mucho en esa etapa, me refiero en la última etapa, generalmente la percepción de los usuarios es de que no hay la atención integral o la asistencia o la información apropiada en estos últimos momentos de la existencia. Estas curvas marcan cómo aumenta el ingreso al hospital los últimos meses de la vida, cómo aumentan los ingresos a urgencias, cómo aumentan los gastos por la familia en los últimos momentos de la vida, sobre todo cuando se trata de una enfermedad crónica. Y un editorial sobre este artículo habla de que se abordan determinantes sociales de la muerte,
el buen morir, las redes de atención que intervienen en la atención de las personas, y se reconoce que la muerte tiene un valor específico desde el punto de vista cultural, no es un fracaso terapéutico, ni la medicina está contra la naturaleza, sino a favor de la calidad de vida. Por ello surgieron desde hace tiempo algunas de estas propuestas elementales que procuraban sobre todo evitar la futilidad terapéutica y considerar entonces que estas decisiones fueran como tomadas en cuenta dentro del escenario del buen morir al cual podía tener acceso una persona y su familia o las oraciones cercanas. Esto es parte de lo que ya el Concilio de Constanza había promovido desde 1414 y que ha llegado también a intitularse en la Ley General de Salud, que ya define a qué se debe de entender como una enfermedad terminal para poder tomar decisiones de una manera implícita y sin tener que recurrir a otro tipo de estrategias o mensajes donde la persona tiene temor de que no se respete su voluntad y puede recurrir a otro tipo de estrategias para que esta muerte digna, los cuidados paliativos y el derecho a morir sin sufrimiento y sin dolor pueda hacerse cada vez como más evidente y como parte de la práctica común. Desde la visión consumista, Illich hace una descripción muy contundente, habla de que morir se ha convertido en una última forma de resistencia a los consumos, que es muy puntual en ese sentido. Y para el caso de la muerte encefálica, el profesor Jenner hablaba pues que es una condición que nosotros mismos hemos generado. A alguien que iba a fallecer en la guardia, lo reanimamos entre comillas, se recuperó el latido cardíaco y ahora tenemos otro conflicto. El cerebro ya no funciona, está muerto y el corazón sigue latiendo. La profesora Rebecca Sachs finalmente le da un beso a su bebé y hace un estudio de resonancia sobre lo que ahora se ha denominado la empatía y la sincronización cerebral. Y esta empatía es justamente lo que define muchas de las decisiones implícitas en este concepto de la voluntad anticipada, en donde se ejerza no solamente la autonomía y el libre albedrío, sino se respete la identidad y la voluntad de la otra persona en un escenario donde se integra un proceso reflexivo introspectivo, la expresión de la voluntad como una decisión y la subrogación de esto a través del representante para hacerla válida. Voy a adelantar ya estas últimas sobre que cada esta decisión tiene implicaciones bioéticas, bien sea en la voluntad anticipada, si se va o no a procurar órganos y tejidos. Independientemente de ello, la voluntad anticipada representa la más clara argumentación de la autonomía, que prevalece más allá de los ciclos temporales y de los cronogramas biológicos, y representa un marco de referencia para la dignidad, y es uno de los entornos más relevantes donde sigue vigente esta dignidad como parte de la conducta humana y la dignidad. Un ejemplo de voluntad anticipada, mi voluntad anticipada notariada, por ejemplo, pero creo que tendríamos que hacerlo cada vez más accesible a métodos más democráticos en donde se permita tener esta expresión. Unas últimas palabras sobre lo que hacía el profesor Bernie Siegel de investigación cualitativa, que les preguntó a personas que estaban en etapa terminal qué hubieran deseado que expresaran o se manifestaran los médicos que los trataron en la última etapa que estaban viviendo, y ellos no pidieron un tratamiento extraordinario, insisto, ni una cirugía altamente especializado. Pidieron que tocaran a la puerta, que los vieran a los ojos, que les explicaran lo que estaba pasando. Es decir, era una solicitud de respeto y esto forma parte del respeto y la empatía que se traduce o se expresa en la voluntad anticipada. Si tienen sus teléfonos a la mano, les compartiré este texto que es el libro de voluntad anticipada, que es un libro colaborativo en donde varios coautores manifestaron generosamente sus capítulos sobre este tópico, y es la siguiente diapositiva.
Termino con una frase de don Manuel Acuña: pero no, tu misión no está acabada, que ni es la nada el punto en que nacemos, ni el punto en que morimos es la nada. Círculo es la existencia y mal hacemos cuando al querer medirla le asignamos la cuna y el sepulcro por extremos. Muchas gracias por su atención.